un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, gracias por escucharnos una vez más aquí en el podcast de Lo que queda del día, que diariamente estamos transmitiendo por Cooperativa y te dejamos acá las mejores partes de nuestras conversaciones. Un día martes muy intenso con la emergencia en el norte del país, por eso te invito a que conozcan nuestras conversaciones en medio de la emergencia con el alcalde de Antofagasta, también con la alcaldesa de Tocopilla, que entregó un duro testimonio de cómo fueron las horas más complejas de las lluvias para los vecinos y vecinas de la comuna. También analizamos lo que está ocurriendo con las quebradas y zonas seguras, con Pedro Berríos, jefe de la unidad de emergencia de Sennagiomín, y con Fabiola Barrenechea, ella es geógrafa y directora ejecutiva de la Fundación Intergeographic. Gracias por escucharnos. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos al contacto con el alcalde de Antofagasta a esta hora, Sacha Razmilic. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Buenas tardes, aquí transmitiendo desde una mojada Antofagasta. Claro, incluso el pronóstico indica que a esta hora, alcalde, debería empezar, ¿cierto?, una nueva fase de precipitaciones, quizás no tan acentuadas como las primeras, pero falta todavía agua que caiga ahí en la zona. Sí, de hecho llevamos como una hora más o menos donde paró de llover, se abrió un poco el cielo, pero se está nublando, ¿no? Eso sin duda será en la costa, así que nos tienen ahí asustados de lo que viene. Claro, eso quería preguntarle. Se da cuenta en varias redes de emergencia de la zona, incluso de tromba marina en Antofagasta, al mirar hacia el mar, digamos, a fenómenos que no son tan habituales. O sea, son nada habituales. Antofagasta tiene un promedio anual de lluvias de 0,3 milímetros o de 3 milímetros, pero el tema es que eso es el promedio de años donde no llueve nada, como cada 10 años llueven 20, entonces la verdad la ciudad no está preparada para las lluvias y tenemos que empezar a hacernos la idea. Si en fondo el 2015 tuvimos un evento climático fuerte, el 2017 también, ambos con situaciones de aluviones tanto en Tocopilla como en Taltal, y la ciudad ya no puede ignorar este tipo de cosas. Ya tenemos también los eventos que están dándose en Atacama, por ejemplo. Quiere decir que ya los frentes están entrando cada vez más al norte, y hasta ahora nosotros como Antofagasta no hemos salvado un poco, pero por ejemplo la ciudad que no tiene sumideros de aguas lluvias, el hecho de que caiga un poco de agua, el agua no se va, por decirlo así, se junta, escurre y se acumula en las zonas más bajas, y en su paso pasa por calles, pasa por casas, pasa por locales comerciales, y probablemente mañana o pasado mañana tengamos las mismas lagunas en diferentes cruces. Eso es algo que se da siempre. Uno está acostumbrado en otras ciudades de Chile que cae un poco de agua y en las esquinas el agua se va por los sumideros. Acá eso no ocurre. De hecho aquí tenemos bombas actualmente para evacuar el agua y camiones foceros que también están extrayendo el agua. Si no, esperar a que se evapore solamente. Si el agua no se va a ir a ninguna otra parte. Alcalde, aún con estas características que nos hablaba usted, ¿cierto?, de tener más infraestructura quizás que otras ciudades más pequeñas o más alejadas de la capital regional, lo extenso que es, me daba cuenta que durante el día había situaciones muy, muy distintas de pronto en un punto de la ciudad y en otro, por lo extenso, ¿cierto?, que es en cuanto a los niveles de emergencia, incluso al clima. En su extensión urbana, Antofagasta tiene 25 kilómetros de largo. Y claro, nosotros tenemos algunas zonas donde llueve más, en otras donde llueve menos, que están más protegidas por diferentes cerros y situaciones geográficas. Pero el tema del largo, y aparte que está bordeada por la cordillera de la costa, hace que la ciudad tenga 18 quebradas. Y esas 18 quebradas son todas de cuidado, porque también en el resto de Chile la tierra tiene masa vegetal,
tiene raíces, por ende la tierra aguanta mejor, absorbe el agua. Acá con un poco de lluvia, en la tierra que está más superficial, se satura rápidamente y luego empieza a escurrir. Entonces eso es lo que nosotros llamamos... Por eso, alcalde, entonces se da esta situación, 18 quebradas, nos dice el alcalde de Antofagasta, que tiene en torno a la ciudad, Sacha Rasmilic, y además nos hacía ver, ¿cierto?, lo problemático que es desde el punto de vista de una erosión de esas tierras que no tenga los contenidos de raíces, los contenidos de vegetales, que tiene, por ejemplo, el suelo en zonas más al sur y que le ayuda a protegerse cuando vienen precisamente este tipo de emergencias en zonas de quebradas, en laderas de cerro, en fin, a diferencia de lo que ocurre ahí en Antofagasta. Con 18 quebradas, nos decía usted, alcalde, que hay que estar atentos a ver cómo evolucionan. Sí, hola, volví. Claro, tenemos 18 quebradas, de las cuales 11 ya tienen 11 tienen obras aluvionales, obras de ingeniería que ha desarrollado el MOB por los últimos 27. Hay un problema ahí en el contacto con el alcalde de Antofagasta en medio de la emergencia. Sabemos que también las comunicaciones, ¿cierto?, sufren algún efecto, y nos ha estado relatando en este rato la manera en que se ha enfrentado la emergencia ahí en la capital de la segunda región del país. Es la voz entonces de Sacha Rasmilic contándonos lo más destacado que han tenido. Hablaba él de la extensión de la comuna, también de qué manera en algunos lugares llueve más que otros, en fin, y cómo han tenido que socorrer durante el día vecinos y vecinas. Lo último también que le estábamos mencionando y que nos había comentado, ¿cierto?, es la información que se ha entregado con algunas imágenes con una tromba marina frente a la ciudad de Antofagasta. Eso se detectó pasada las 5:30 de la tarde. Hasta ahora las quebradas, ¿qué tal han respondido, alcalde? Las quebradas hasta ahora han respondido, pero no ha llovido lo suficiente. Si lo que nos tiene más preocupados es que la alerta climática indica que el grueso de la lluvia no va a caer en la ciudad, sino que va a caer en la cordillera de la costa, más arriba. Entonces puede darse una cosa donde puede que en la ciudad no esté lloviendo y nosotros nos relajemos y digamos que está todo bien, pero que el agua esté cayendo cerro arriba, que no la veamos, y eso genera algún tipo de activación de quebradas o algún tipo de problema. Las conversaciones con Senapred, con la delegación presidencial, incluso con las Fuerzas Armadas, todos ellos están muy encima, pendientes y monitoreando la situación de las quebradas en este minuto, ¿ya? De que no haya escurrimientos, de que no estén saturadas, y las quebradas por donde hay obras aluvionales estamos relativamente tranquilos. El problema son las donde no hay obras aluvionales, y ahí es muy complicado, porque en el caso varias de ellas tienen campamentos justo en la boca de las quebradas, saliendo en fondo apenas la quebrada se abre a la ciudad, hay viviendas irregulares donde son de material ligero, muchas de ellas, y eso finalmente es material que arrastra el agua y agarra más fuerza y agarra más masa, por decirlo así, y le aumenta el poder destructivo, y es algo que muchas veces se habla, pero no se hace nada respecto a los riesgos que involucran esos asentamientos irregulares en zonas de riesgo. Le agradecemos por este testimonio y por supuesto seguimos atentos a ver cómo está la situación en las próximas horas al alcalde de Antofagasta, Sacha Rasmilic, aquí en Lo que queda del día en Cooperativa. Muchas gracias, alcalde, hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes por el contacto, muchos saludos. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Continuamos en Lo que queda del día aquí en Cooperativa, modo transmisión especial, enfocados en lo que está ocurriendo en el norte del país. A esta hora el contacto es con la alcaldesa de Tocopilla, Ljubika Kurtovic. ¿Cómo está, alcaldesa? Bienvenida a Lo que queda del día aquí en Cooperativa. Hola, buenas tardes. Aquí estamos en medio de una situación bastante complicada para nuestra comuna. Describía usted durante la jornada esto como una catástrofe, una emergencia casi que sin precedentes. ¿Qué situación hay a esta hora de la tarde en la comuna? Todavía no tenemos un levantamiento en terreno, pero sí la claridad de lo que ha ocurrido. De hecho, nos encontrábamos en la calle cuando empezó esta lluvia y los ríos de barro, los aluviones que tuvimos fueron bastante considerables.
Los autos parecían como que eran figuras de papel, la verdad. La fuerza de la naturaleza, increíble. Hay destrucción también de rutas, entiendo. Eso es lo que más complicado tiene la comuna. Hay destrucción de caminos que están anegados, que hay aluviones, hay deslizamientos importantes, hay gente que está aislada, pero durante el transcurso ya de la noche es lo más probable que se despejen algunos caminos, ya mañana con mayor tranquilidad. Eso entonces con el tema de las rutas por el acceso, ¿cierto?, de las emergencias, la conectividad. ¿Qué se está requiriendo en ese sentido? ¿Qué cambio podría tener si se abre alguna ruta respecto a la llegada de más ayuda? Bueno, la ayuda que pensamos que vamos a necesitar es el mejoramiento de las casas, de los espacios públicos, pero sí quiero señalar que las vías aluvionales fueron bastante favorables para el desarrollo de esta lamentable situación. Contuvieron harta agua. Si no hubieran estado estas vías aluvionales, habría sido peor aún. En ese sentido, o sea, esas obras al menos mitigaron parte del daño. Así es. Tocopilla es un cordón de quebrada. Entonces, donde la cordillera, la costa está en su más alto tamaño y somos cerro y mar. Entonces, esta medida de mitigación de vías aluvionales, piscinas, sirvieron bastante para contener todo el barro y todo el agua que venía. Alcaldesa, respecto a las casas, claro, un catastro más detenido, ¿cierto? Pero en una mirada general afecta a más de la mitad de la población, el daño, digamos, con el barro y con la bajada de agua que ha habido en la ciudad. Sí, no sé, nosotros no podría darle de verdad un dato preciso. Estamos como aún monitoreando. Estuve en una reunión con Senapred hace un momento donde se monitoreó a través de los drones la situación de las piscinas aluvionales y de los espacios las quebradas que se activaron. Y en este rato se paró un poco la lluvia, pero me comentan que puede venir ya más debilitada desde las 6 hasta las 8. Y ahí a lo mejor los daños aumentan, por eso no tengo como un diagnóstico ya formal. Pienso que ya mañana o más tarde de noche vamos a tener la posibilidad de contestar mejor las preguntas. Claro, se hablaba de 30 milímetros de agua, ¿cierto?, en esta reunión, en este COGRIT, durante las últimas horas, lo cual es mucho, ¿cierto?, para Tocopilla, y también que la provincia de Tocopilla queda, ¿cierto?, en estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, lo cual también se espera permita de una manera ser más ágil, apurar las ayudas, apurar la infraestructura. Esperemos que así sea, porque de verdad Tocopilla, como tantas comunas en Chile, somos prácticamente ciudades y comunas que no existimos, pero se agradece que se haya decretado el estado de catástrofe para activar los recursos y poder sacar adelante nuevamente a nuestra gente, por lo menos la que se haya visto más afectada. De todas formas, nosotros con la delegada presidencial provincial hemos estado desde hace un par de semanas, desde que los medios de comunicación y también Senapred ya pronosticaban este frente de mal tiempo que se venía para el norte. Estábamos con acciones preventivas, permanentemente informando a la gente y difundiendo la situación, y a veces también hay que trabajar un 50 y 50. 50% ponemos la autoridad de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, pero también el otro 50% que sean los vecinos con el tema de la responsabilidad y de creer que esto no es un juego. Hoy día quedó demostrado que efectivamente era cierto lo que venía, porque había muchas personas en general que se reían de los pronósticos meteorológicos y de las comunicaciones oficiales, y resulta que de un momento a otro Tocopilla quedó en el más absoluto caos natural. Eso es, no sé si lo vuelva a vivir, espero que no, pero es impresionante la fuerza de la naturaleza, cómo caía la lluvia y las olas de lodo, los ríos de lodo, increíble. Además, sin ninguna opción, ¿cierto?, que resista un vehículo en ser volcado, arrastrado por el barro. Algunas casas también son bien impactantes, las imágenes que hemos podido ver de los aluviones. Ahí en terreno, ¿cómo se vivió también el temor de pronto a daños a personas, alcaldesa?
La verdad que uno no se da cuenta. Yo estaba, específicamente yo había salido de una reunión porque me avisan que se estaba activando la quebrada de la 5 de octubre, que fue el lugar donde en 2015 fue el aluvión, donde perdieron la vida varias personas. Pero de ahí, después de ese aluvión, se construyeron estas piscinas aluvionales y de decantación. Y no, bueno, uno no lo piensa mucho porque el recuerdo de la historia, el antecedente histórico, salí con los funcionarios municipales y ya venía la quebrada, ya la quebrada estaba activada y venía este río de barro tan fuerte que salimos inmediatamente del lugar, la gente arrancaba y íbamos pasando por otra calle y no pudimos cruzar la calle O'Higgins, donde también ahí hay un trabajo de ingeniería bastante bueno, que son estos caminos de caída de agua. Alcaldesa. Que da el cauce hasta el mar. Entonces fue tremendo, impresionante. La gente estaba desesperada. Entre medio de la gente también yo y los funcionarios municipales, y veía que habían personas que iban incluso a pies pelados. Aquí no tenemos botas de agua, no tenemos cultura de lluvia, no tenemos cultura invernal. Aquí las temperaturas son bastante moderadas. En general, la gente disfruta de la playa todo el año. ¿Se logró salir de las dudas ya de personas que en algún momento se pensó que estaban en condición de desaparecidas? Hubo mucho miedo respecto a eso, porque la gente informaba de familiares que no aparecían, qué sé yo, pero había gente que estuvo como un rato atrapada en algunos sectores y ahora ya reportaron que aparecieron. Así que gracias a Dios, por ahí ya estamos más tranquilos. Parte de lo que nos cuenta a esta hora la alcaldesa de la comuna de Tocopilla, Ljudvika Kurtovic. Interesante, cierto, importante eso que se ha podido estar dando con las personas que en algún minuto habían sido reportadas como desaparecidas por familiares. Lo clave en las próximas horas, alcaldesa, lo que ha pedido también a las autoridades centrales para este cierre de jornadas, queda poco ya de luz día. Que bueno, estoy como alcaldesa agradecida que se haya activado la zona de catástrofe, que ojalá podamos sacar adelante lo más pronto posible la comuna, el borde costero también, y seguir pidiendo que la vida de la gente sea la primera en resguardarse. Gracias por este contacto, alcaldesa, que salga lo mejor posible todo en las próximas horas, ojalá se puedan restablecer las rutas, cierto que es clave para la etapa que viene, y por supuesto seguimos en contacto desde lo que queda del día, desde Cooperativa durante toda la jornada respecto a lo que está ocurriendo en la zona, así que hasta cualquier momento. Muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos a tomar contacto para conocer un poco más de lo que está pasando con esta emergencia con Pedro Berríos, jefe de la unidad de emergencias de Serna Geomín. ¿Cómo está, Pedro? Bienvenido. Hola, Rafael, ¿cómo están? Buenas tardes. Acá nosotros preocupados, por ejemplo, con el concepto de zonas seguras. Desde la zona nos han llegado varios reportes respecto a quebradas activas, otras en riesgo de activarse. ¿Qué diferencias hay al respecto? ¿Qué nos puede contar también de las particularidades del terreno de acuerdo a su experiencia ahí en esta zona del norte? Bueno, primero que todo, empatizar, ¿cierto?, con todos los compatriotas de la zona norte que están sufriendo, ¿cierto?, estas lluvias que han afectado importantemente a gran parte del territorio, principalmente la región de Tarapacá y Antofagasta. Y es bueno señalar que pasado cercano también nos dejó lecciones sobre eventos aluvionales y de remoción en masa, como hemos visto el día de hoy. Y para eso Serna Geomín, ¿cierto?, ya en 2015, posterior a los eventos aluvionales de ese año, trabajó junto con Senapred y con las autoridades locales mapas de peligro y zonas de seguridad en caso de activación de quebrada. Y esta información está disponible, ha estado siempre disponible desde que se desarrolló, incluso en diferentes localidades como Tocopilla, Taltal, mismo Antofagasta, se han realizado simulaciones y simulacros, ¿cierto?, de activación de quebradas que el día de hoy, de alguna manera, independiente de la magnitud del fenómeno y lo múltiple del fenómeno, porque fueron múltiples quebradas que se activó, no tenemos un número importante de personas fallecidas o afectadas mayormente por esta situación. Entonces, de alguna manera, hay una lección aprendida del 2015. Obviamente que la naturaleza es incierta y no sabemos cómo se va a gatillar como fue el día de hoy,
pero creo que independiente de la magnitud del fenómeno, podríamos estar viviendo una situación mucho más dramática de lo que podría haber sido. De esta manera, entonces, al menos en un periodo corto, ¿cierto? Y más allá del miedo que había en la zona, se han dado las condiciones para que no termine en una tragedia, por ejemplo, que era uno de los grandes temores que había. De hecho, como servicio, ¿cierto? Como Cernagiomín, junto con Senapred y con el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta a este desastre, cuando se empezó a vislumbrar esto ya hace aproximadamente unos 5 o 4 días atrás, ya se empezaron a tomar las medidas preventivas, y en el caso de Cernagiomín nosotros emitimos varias minutas técnicas en donde alertábamos de alguna manera cuál era la posibilidad de la ocurrencia de eventos como los que se vieron el día de hoy. De hecho, para la costa de la región de Antofagasta, la posibilidad de ocurrencia de remoción en masa era muy alta. Y es justamente lo que pudimos ver el día de hoy, cómo ya se activó producto de la bajada de estas quebradas y estos flujos aluvionales que se pudieron ver en diferentes zonas del tramo. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista de ustedes en Cernagiomín respecto a la situación del suelo del norte, de zonas vinculadas a la minería, por ejemplo, respecto a la costa, a lo que está más cerca de la costa en estas quebradas? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Por qué se activan unas quebradas más rápido que otras? Bueno, esa es una muy buena pregunta y sobre todo para quienes están escuchando esto a nivel nacional. Nuestra geografía es súper dinámica. En el norte principalmente existe un farellón costero, que significa que cuando ingresa esta nubosidad, que venía potenciada, ¿cierto?, por esta baja segregada que de alguna manera inyectó mucha energía a este sistema frontal, genera que las nubes en la costa tomaran una altura un poco mayor, y eso fue la llovizna que vimos todos estos días previos a la situación que dio Antofagasta y Tarapacá el día de hoy. Por lo tanto, los suelos adicionalmente en el norte tienen muy poca capacidad de absorción como en la zona sur, por ejemplo. De hecho, no hay vegetación. Acá tenemos prácticamente el suelo, ¿cierto?, la tierra y las rocas sobre la superficie. Por lo tanto, cuando se generan precipitaciones intensas en corto periodo de tiempo, lo que ocurre es que se genera un arrastre de material y los sedimentos comienzan a bajar, principalmente por estas cuencas y estas quebradas, que a su vez toman mucha energía y velocidad, que fue lo que se pudo ver en estas imágenes que circulaban por las redes sociales, que fueron los flujos aluvionales que ingresaban a Tocopilla, por ejemplo. ¿Ya? Ese es un flujo completamente con mucha energía, que bajó con mucha intensidad y que fue lo que generó en la tarde del día de hoy, independiente que existían algunas obras de mitigación que en parte lograron encauzar estos flujos aluvionales. Si no hubieran existido completamente estas obras de mitigación, la afectación hubiera sido mucho mayor a lo que estamos viendo el día de hoy. Ha habido entonces un aprendizaje en el tiempo, y también aprovecho en orden a lo mismo, desde Cernagiomín, los recursos invertidos desde el Estado, ¿cómo ha estado eso también en la última década, junto a los aprendizajes y a la manera de estar preparado ante estos desafíos? Normalmente cuando uno habla de la zona norte y eventos de precipitaciones o aluvionales, normalmente uno lo asocia a las actividades del verano, de las lluvias estivales, ¿cierto?, las que afectan la cordillera y la precordillera en la zona norte del país, entre Arica, Parinacota y prácticamente la región de Atacama. Pero cada cierto tiempo se generan estos fenómenos que generan precipitaciones en la costa. Y para eso el Estado, ¿cierto?, ya venía invirtiendo junto al Ministerio de Obras Públicas, la DOH, ¿cierto?, en obras de contención aluvional. Nosotros hemos visto, y se ha podido también apreciar en las imágenes de televisión y en las redes sociales, cómo estas obras, el principal objetivo no es que detenga el agua o el flujo, lo que hace es que le quita energía para que no sea destructivo. Y eso es una situación que hay que de alguna manera valorizar, y a diferencia, por ejemplo, de nuestros vecinos del Perú, que también tuvieron el día de ayer importantes aluviones en la zona sur de Hilo, ¿cierto?, en Tacna. Esos aluviones fueron muy destructivos porque no tenían todos obras aluvionales como las que sí se han implementado aquí en el territorio. Por lo tanto, nosotros vemos de alguna manera el vaso medio lleno. Obviamente no queremos que pasen este tipo de situaciones, pero el trabajo que hace Cernagiomín desde el estudio de la geología con nuestros profesionales, identificar las amenazas y caracterizarlas, es un insumo fundamental para que el Estado siga construyendo obras de mitigación a futuro y a su vez se sigan generando planes de emergencia y evacuación como los que se pusieron en práctica el día de hoy. Finalmente,
con todo este contexto, ¿qué se le puede pedir a la población? ¿Qué consejos, qué medidas se le puede pedir tomar a las personas? ¿En qué fijarse? ¿Cómo darse cuenta? ¿En qué momento también salir de los lugares que podrían ser peligrosos cerca de estas quebradas? Sí, yo creo que acá también hay un concepto de autoprevención y autopreparación de las personas, principalmente las que habitan el territorio. La gente que habita estos lugares conoce perfectamente las quebradas, conoce los lugares que se suelen activar con este tipo de precipitaciones y las indicaciones que nos da el territorio cuando se activan. De hecho, si uno presta atención un poco a los videos que se grabaron en los primeros momentos cuando el aluvión venía bajando, el ruido que se genera por el desplazamiento del agua, de la masa, ¿cierto?, de la roca, es un ruido que es detectable a varios, yo me atrevería a decir un par de kilómetros por lo menos de distancia. Por lo tanto, es la primera señal de advertencia que tienen las personas que tienen que alejarse cuando ocurre este tipo de fenómenos. De esa manera, lo que uno tiene que hacer, independiente que se activen los sistemas sonoros como el SAE, ¿cierto?, o el aviso de bombero o carabinero, es que las personas automáticamente tienen que alejarse de esta zona que puede ser potencialmente afectada por este tipo de fenómenos. Le agradecemos por esta conversación, por supuesto también por las sugerencias y la experiencia que nos traslada a esta hora, que es lo que queda del día en Cooperativa, Pedro Berríos, jefe de la unidad de emergencias de Serna Geomin. Gracias, Pedro, hasta cualquier momento seguimos monitoreando lo que ocurre ahí en el norte. Ok, Rafael, hasta luego. Chao, chao. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Varias preguntas se hace la población respecto a cómo es el suelo, a cómo es la situación en las quebradas, por qué estos fenómenos se presentan cuando llueve, qué distinto tiene el norte. Parte de lo que vamos a conversar con Fabiola Barrenechea, geógrafa y directora ejecutiva de la Fundación Intergeographic, para hablar entonces sobre las condiciones propias que tiene el norte del país, por qué esta emergencia es aún más riesgosa que en otros lugares, qué tiene el contexto del suelo. Mira, hay una configuración geomorfológica donde está ubicada Tocopilla, ¿cierto?, que fue la que se fue afectó ahora por el aluvión, que tienen, y lo mismo pasa en Iquique, que tienen este murallón de la cordillera de la costa en la espalda, ¿cierto?, en la espalda de la ciudad. Y ese murallón lo que tiene es material suelto, material que ha estado resecado por el tiempo, que no está con vegetación, que tiene mucha pendiente, por lo tanto, frente a precipitaciones intensas como las que vivió ahora esa zona, donde lo normal es que caigan menos de 10 milímetros al año, para que la gente dimensione, y ahora en esta lluvia de estos días cayeron entre 15 y 20 milímetros, o sea, tienen superávit de lo que debiese ser un año normal en un solo día. Entonces, esa cantidad de agua lo que genera es que se activen de manera muy rápida las quebradas, que esa agua tenga un alto poder erosivo porque baja con mucha fuerza por esta pendiente y, por supuesto, arrastra todo este material suelto que es proveniente del suelo, que no tiene esta capacidad de absorción porque no tiene vegetación que le permita tener como permeabilidad al suelo, ¿ya? Entonces todo ese material se arrastra y se deposita en la zona más plana, que es justamente donde está emplazada la ciudad de Tocopilla. Bueno, sin ir más lejos, a veces hay parques de contención cercanos a la costa, instalados especialmente para situaciones desde el mar, ¿cierto?, hacia la ciudad, o desde un río hacia la ciudad. Y en este caso, claro, uno no ve árboles, ve terrenos más bien arenosos o de otras características. Claro, por eso, porque bueno, estamos en un contexto desértico, obviamente, no hay mucha vegetación, pero más encima tiene la cordillera en esa zona. Primero hay un farellón y después viene la cordillera a la costa, que tiene altitudes que alcanzan los 2000 metros, o sea, no es una zona de poca pendiente. Y por justo donde está ahí Tocopilla, hay como una gran cuenca de recepción, o sea, una gran superficie de recepción para recepcionar agua, valga la redundancia, y que toda esa agua escurra justo hacia Tocopilla. Por eso hoy día la ciudad se encuentra como dividida en tres partes, porque fue cortada en tres partes por estas bajadas de aluviones, por estas quebradas, que podrían haber sido muchas más. O sea, se activó en tres partes las quebradas, pero está lleno de quebradas esa zona de Tocopilla.
¿Y qué le compete al ser humano en esto, al Estado como tal, no a gobiernos de turnos, sobre la situación histórica? En muchas partes a veces dice, no es que llegó a la ciudad, no es que se edificó. Acá es distinto. Esto es algo que se puede evitar, prevenir. ¿Qué tipo de obras habría que tomar como lecciones? Mira, no se puede evitar. Lo que tú puedes hacer es obras de mitigación que disipen un poco la energía que pueda traer esa aluvión, que es un poco lo que se hizo, por ejemplo, en Antofagasta, con estas piscinas decantadoras, lo que existe en Santiago, en la Quebrada Macul, que son piscinas como que son en receptáculos de grandes cantidades y volúmenes de agua con roca y material, que va a hacer que la fuerza del aluvión no llegue tan grande hacia las casas, pero no puedes evitar que ocurra, porque si no tendrías que cubrir, por decir una estupidez, es como cubrir de cemento todo el murallón de la cordillera de la costa o llenar de vegetación toda esa zona, y que aún así en zonas con vegetación igual pueden haber procesos aluvionales si tienes una alta pendiente. Entonces lo mejor, primero, para evitar estas situaciones es tener una planificación territorial que se acorde al contexto geográfico en el cual se está. Eso es como lo primero. Pero ya no se hizo. Entonces, como no se hizo, ¿qué hacemos ahora? Tenemos que aceptar el riesgo al cual se está expuesto, que en este caso son remociones en masa, ¿verdad? Aparte de los terremotos y los tsunamis, pero remociones en masa que se tienen. ¿Y qué obras de mitigación se pueden construir para evitar que ese impacto sea tan grande a la hora de que ocurra un desastre? Es como lo único que se puede hacer ahora. Y en este sentido, aguas abajo, por decirlo de alguna manera, la condición de ciudad al momento en que baja todo esto, también va a requerir entonces alguna revisión respecto a cómo tener las calles, a lo mismo que se habla de los drenajes. Mira, por eso digo, es súper complejo porque la ciudad en el norte no está habituada para escurrimientos de agua, ¿cierto? Están más bien acostumbrados a lo que es un clima seco, donde hay muy poca precipitación. Entonces, hoy día veamos que la calle principal de Tocopilla, ¿cierto?, actuó como un río, como un canal, ¿cierto?, que encajonó el aluvión, y donde veíamos que pasaban los vehículos con mucha velocidad y mucha fuerza. Y que además encima tiene como unas barreras de cemento, estas barreras como de New Jersey, que actuaron como contención para que el aluvión pudiera bajar y no afectara tanto a las casas hacia los lados. Pero son medidas que no van a evitar que el desastre ocurra. Por eso yo creo que lo más sensato hoy día es, en todas estas ciudades que están expuestas a procesos aluvionales importantes, que es cosa de darse la vuelta y mirar. Nosotros en Chile en general le damos la espalda a las cordilleras, a la cordillera de la costa y a la cordillera de los Andes. Siempre se la hemos dado la espalda. Entonces uno tiene que mirar qué es lo que tengo enfrente, esta gran quebrada, esta gran cuenca de recepción que te digo yo, ver por dónde sale ese material, por dónde desagua, y en esa zona ubicar piscinas decantadoras que me disipen esa energía, porque es imposible evitar que el aluvión ocurra. Y estos procesos climatológicos donde hay una alerta, ¿cierto?, de precipitaciones intensas, se van a seguir repitiendo por lo menos hasta octubre, noviembre, dicen los meteorólogos. Entonces nos queda lluvia para rato. Y si a eso le sumamos el tema del calentamiento global, el cambio climático y todo esto que viene asociado, es una historia que se va a volver a repetir en un par de años más adelante. Si miramos el contexto país, ¿cuáles son las diferencias en ese sentido geográficamente de esta parte del norte, el norte grande, también el norte chico, versus ya la zona central o hacia el sur cuando se dan este tipo de fenómenos? Mira, lo principal es la proximidad que tiene la ciudad a la cordillera, ¿cierto? Y a esta zona, esta recepción de precipitaciones que después escurre de manera rápida. Hay varias cosas ahí que influyen. Primero, el contexto geomorfológico en que está, insisto, en que tienes una cordillera muy alta, muy encima, ¿ya? Después, el componente de aridez que hay en esa zona, donde tienes suelos que no están aptos para poder absorber parte de la cantidad de agua que caiga, sino que todo eso escurre y genera estos procesos aluvionales. La zona central, hoy día, si bien tiene también tenemos la cordillera de los Andes aquí que está muy alta, ¿verdad? La ciudad en sí, hoy día cada vez está más hacia la cordillera, está más hacia arriba.
pero la zona principal de la ciudad, digamos, no está ubicada necesariamente en estos abanicos aluviales o estos conos de deyección, que es por donde sale el material, ¿cierto? Y se deposita en las zonas planas. Mira, Chile, como para contextualizar en general, Chile es un país altamente montañoso y todas las superficies planas que existen y que son habitadas por las personas son producto de procesos de sedimentación y de relleno de los materiales que vienen de la cordillera, ¿ya? Eso es como en todo Chile. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal? Es como la cercanía o la proximidad que tenemos a estas zonas por donde desaguan las quebradas y donde depositan material. Ya aquí en Santiago, por ejemplo, estamos un poco más distantes, pero también hemos tenido grandes eventos, que la quebrada de Macul del 93 dejó un gran impacto también en la ciudad, pero tenemos una distancia un poco más grande, insisto, a lo que tiene Tocopilla, la cordillera de la costa, que es un murallón que tiene justo enfrente, o justo en la espalda, atrás. Entonces, eso es como lo principal en términos de diferencias en el contexto geomorfológico en el cual están. Le agradecemos por esta conversación aquí en Lo que queda del día en Cooperativa a Fabiola Barrenechea, geógrafa y directora ejecutiva de la Fundación Intergeographic. Muchas gracias, Fabiola, que tengas un buen resto de jornada y seguimos conversando de estos fenómenos, de otros que se están dando en el país próximamente. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estés bien. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes, desde las 5 de la tarde, en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.